Usted que es fan de Fito Páez, tampoco tanto, ¿eh? Me gusta su música, pero no soy fan. ¿Qué opina de que la gente se aburrió en su último concierto porque tocó completo su nuevo álbum en lugar de tocar sus éxitos? Mira, vi un resumen de lo acontecido en este concierto, donde por cierto me llama muchísimo la atención el aspecto absolutamente esperpéntico de Fito, con el traje amarillo pollito y las gafas blancas y todo, es una cosa muy, muy extravagante y estrafalaria. Yo no sabía la evolución que había tenido Fito desde lo que yo lo conocí hace un porroncísimo de años, debe ser en el 87, por ahí. Bueno, entonces, lo vi y me generó dos posiciones encontradas. Primero, si tú vas a hacer algo como lo que hizo Fito, yo creo que deberías avisarle a tu público, ¿no? Oye, vamos a tocar The Wall, o vamos a tocar Sgt. Peppers, o vamos a tocar a Day at the Opera, o vamos a tocar una obra completa. Yo creo que se lo tienes que decir al público, porque como no avisó, hay un acuerdo, un sobreentendido cuando vas a un concierto de alguien que tiene una larga trayectoria. No te digo una banda que tiene 2 discos y pues, sus éxitos son todavía ninguno, entonces te tocan sus discos, no tiene más material. Pero si yo voy a oír a Scorpions y no hacen Rock You Like a Hurricane y no hacen Times of Change, me voy a sentir lógicamente estafado. Te voy a decir, fui al concierto de Scorpions el año pasado aquí en Gijón, y evidentemente todo el mundo está disfrutando muchísimo el concierto, pero estás esperando que llegue el momento de Rock You Like a Hurricane y de Times of Change. Son las mejores baladas de metal de la historia. Es lógico, tú no puedes ir a ver AC/DC y que no te hagan Thunderstruck. No tienen la obligación de hacerlo, pero es un sobreentendido. Y creo que pecaría de ingenuo Fito si no reconoce que existe ese sobreentendido. Que tú vas a oír todo lo que se haga, todo lo que la banda quiere en su setlist, pero sus éxitos son infaltables. Aunque la banda ya esté, y esto se ha dado en muchos casos, hasta el verdadero moño de cantar la misma estúpida canción 50 años. Sorry. Como dijo Geddy Lee, yo como por ellos, no los mando, me mandan. Comentó una vez que oyó de unos fans, cuando estaba a mitad de la huida, Geddy Lee, el bajista de Rush, y uno de los compositores de las grandes canciones de Rush, dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy dándole la espalda a la gente que me ha hecho quien soy y que me da de comer y que me da de comer como quiero y vivir como príncipe, ¿no? Entonces, me deja una sensación encontrada. Fito puede hacer lo que se le dé la gana y yo creo que debía haber avisado, pero yo creo que un concierto de alguien que tiene esa trayectoria de por lo menos 40 años que ya tiene Fito Páez, si yo lo conocí en el 86, 87, pues hace 40 años de esto, ¿no? No puedes no tocar tus éxitos. Eh, pero por otro lado no tiene la obligación. Entonces me quedé con una cosa muy encontrada.